24 de julio de 1943. Estación de radar Himmelbett-Eisberg, a las afueras de Hamburgo, Alemania. El operador Klaus Hartmann miraba fijamente la pantalla de su radar Würzburg, con la mano congelada sobre la perilla de ajuste de alcance, mientras observaba algo que violaba cada principio de operación de radar que había aprendido. El tubo de rayos catódicos, que normalmente mostraba retornos nítidos de aeronaves individuales, había explotado en una masa sólida de ecos brillantes. Cientos de ellos, miles quizás, cada uno apareciendo como una formación legítima de bombarderos, extendiéndose por su pantalla como un virus consumiendo su sistema cuidadosamente calibrado. «Esto no puede ser real», garabateó en el registro de la estación, su escritura revelando su confusión. «O cada bombardero aliado existente está atacando Hamburgo esta noche, o los británicos han descubierto algo que nunca anticipamos. El radar muestra más aeronaves de las que existen en toda la Real Fuerza Aérea. Mi entrenamiento dice que esto es una falla del equipo. Mi instinto dice que estamos presenciando una nueva forma de guerra». A través de sus auriculares, Hartmann podía escuchar el caos extendiéndose por toda la red de defensa aérea alemana. Los controladores de cazas estaban dirigiendo cazas nocturnos hacia contactos que se disolvían en la nada. Las baterías antiaéreas disparaban a formaciones fantasma. Los reflectores maestros barrían aleatoriamente el cielo, sus sistemas de guía por radar inútiles por la tormenta de retornos falsos que inundaba las estaciones de radar alemanas desde el Mar del Norte hasta el Ruhr. Lo que ninguno de ellos entendía en ese momento era que esta noche marcaría el comienzo de la campaña de guerra electrónica más exhaustiva en la historia militar. El vendado sistemático del radar alemán, mediante la tecnología de interferencia aliada, demostraría ser más devastador que cualquier bombardeo, más paralizante que cualquier bloqueo naval. Forzaría a Alemania a desviar 7.000 expertos en radar y electrónica de programas de armas críticos hacia una búsqueda inútil de contramedidas. La guerra invisible estaba por comenzar y Alemania ya estaba perdiendo. Los cimientos de la confianza alemana se habían construido durante 4 años de supremacía en radar. Desde 1939, la Luftwaffe había desplegado lo que los estrategas militares consideraban la red de defensa aérea más sofisticada del mundo. El sistema, desarrollado por equipos de Telefunken y otras firmas alemanas de electrónica, representaba la cúspide de la tecnología de detección por radio. Los radares de alerta temprana Freya podían detectar formaciones de bombarderos a distancias superiores a 120 kilómetros. Los gigantescos radares Würzburg de dirección de tiro podían rastrear aeronaves individuales con precisión suficiente para guiar cazas nocturnos hasta el alcance visual o dirigir fuego antiaéreo con precisión mortal. La línea Kammhuber, nombrada así por el general Joseph Kammhuber, quien comandaba las fuerzas de cazas nocturnos alemanes, consistía en cajas de radar superpuestas que cubrían las aproximaciones a Alemania. Cada caja contenía estaciones de radar terrestres trabajando en conjunto con un solo caza nocturno, equipado con su propio radar aerotransportado Liechtenstein. Este sistema había transformado el combate nocturno de una búsqueda desesperada en la oscuridad a una interceptación calculada donde los pilotos alemanes tenían todas las ventajas. El Feldwebel Ernst Simon, operador de radar con la 4ª División de Cazas Nocturnos, se había unido a la Luftwaffe en 1940, creyendo en la superioridad tecnológica alemana. Su entrenamiento en la escuela de radar de la Luftwaffe en Verneuchen había reforzado esa confianza. Durante 3 años rastreamos bombarderos británicos con facilidad, escribió en una carta a su familia en diciembre de 1943, descubierta décadas después en los registros militares del Bundesarchiv. Guiamos a nuestros cazas nocturnos hacia ellos tan eficientemente como pastores guiando perros hacia ovejas. Los británicos volaban en la oscuridad creyendo que los protegía. Los veíamos tan claramente como blancos en un campo de tiro. Nuestra tecnología era impecable, o eso creíamos, hasta esa noche de julio cuando todo cambió. El radar Würzburg,
representaba la ingeniería alemana en su máxima expresión. Operando a una longitud de onda de 53 centímetros en frecuencias alrededor de 560 MHz, podía determinar el alcance con una precisión de 25 metros y la posición angular dentro de un cuarto de grado. El plato parabólico, de casi 8 metros de diámetro, giraba suavemente sobre rodamientos de precisión, rastreando objetivos automáticamente mediante un sistema servo que representaba la automatización de vanguardia. Las instalaciones de producción en toda Alemania fabricaban cientos de estos equipos, cada uno requiriendo más de 3.000 horas de trabajo especializado para ensamblar y calibrar. Para mediados de 1943, la cobertura de radar alemana se extendía desde Noruega hasta la costa francesa, una red electrónica que las tripulaciones de bombarderos aliados habían aprendido a respetar y temer. Las pérdidas del comando de bombarderos habían aumentado constantemente durante 1942 y principios de 1943, mientras la fuerza de cazas nocturnos alemana perfeccionaba sus tácticas. En marzo de 1943, durante incursiones sobre Berlín, el comando de bombarderos perdió el 5.2% de las aeronaves enviadas. En junio, los ataques al Ruhr costaron pérdidas del 4.7%. Estas eran tasas insostenibles que amenazaban toda la campaña de bombardeo estratégico. A este ritmo, calculó sombrío el mariscal jefe del aire Arthur Harris, nos quedaremos sin tripulaciones entrenadas antes de que Alemania se quede sin ciudades que defender. La campaña de bombardeo diurno estadounidense enfrentaba desafíos similares. Los B-17 Flying Fortress y B-24 Liberator de la 8ª Fuerza Aérea volaban a través de cortinas de fuego antiaéreo dirigido por radar que reclamaba aeronaves con precisión mecánica. Los radares Würzburg alemanes rastreaban las apretadas formaciones de bombarderos, alimentando datos a computadoras predictoras que calculaban dónde los proyectiles interceptarían las trayectorias de las aeronaves. En incursiones profundas en Alemania, las pérdidas regularmente excedían el 10%. La misión a Schweinfurt en agosto de 1943 costaría 60 bombarderos de 376 enviados, una tasa de pérdida catastrófica del 16% que casi quebró la doctrina de bombardeo estratégico estadounidense. Lo que ni la Luftwaffe ni el operador de radar alemán común entendían era que científicos británicos y estadounidenses habían estado preparando un contraataque de sofisticación sin precedentes. Los laboratorios del Establecimiento de Investigación de Telecomunicaciones en Malvern, Inglaterra, y el Laboratorio de Investigación de Radio de Harvard, en Massachusetts, habían estado desarrollando contramedidas de radar desde 1942. Su trabajo, conducido bajo estricto secreto, culminaría en tecnologías que dejarían prácticamente ciego al radar alemán. El avance británico provino de una fuente improbable. Joan Curran, una física galesa que trabajaba en el grupo de contramedidas de radar en el TRE, había estado experimentando con simples tiras de papel aluminio. Su investigación demostró que tiras de aluminio cortadas a la mitad de la longitud de onda de las frecuencias de radar alemanas reflejarían pulsos de radar con extraordinaria eficiencia. Cada tira, con un costo de una fracción de centavo para producir, devolvería un eco de radar equivalente al de un gran bombardero. Miles de estas tiras lanzadas desde aeronaves crearían una nube de retornos falsos que abrumaría completamente las pantallas de radar. El concepto era elegantemente simple, pero su implementación había sido retrasada por más de un año debido a un peculiar estancamiento estratégico. Los científicos alemanes habían desarrollado independientemente una tecnología idéntica que llamaban Doppel, por el suburbio de Berlín donde se realizaba la investigación. Ambos bandos poseían la capacidad de cegar el radar enemigo, pero ninguno se atrevía a usarla primero. El profesor Frederick Lindemann, asesor científico principal de Churchill, había argumentado enérgicamente contra el despliegue de lo que los británicos llamaban Window. Si lo usamos, advirtió en reuniones del gabinete de guerra, los alemanes inmediatamente lo copiarán y lo usarán contra nuestras propias defensas de radar durante ataques renovados contra Gran Bretaña.
El comando de cazas y el comando antiaéreo, recordando el Blitz, suprimieron la tecnología durante 13 meses. Para julio de 1943, sin embargo, el cálculo estratégico había cambiado decisivamente. La mayor parte de las fuerzas de bombarderos de la Luftwaffe habían sido transferidas al frente oriental. Las incursiones aéreas alemanas sobre Gran Bretaña se habían reducido a ataques de hostigamiento ocasionales. Más crítico aún, la inteligencia científica británica indicaba que Alemania no había desplegado ninguna nueva frecuencia de radar que fuera inmune a la interferencia de Window. La decisión fue tomada. La Operación Gomorra contra Hamburgo estrenaría la tecnología que revolucionaría la guerra electrónica. El programa de fabricación procedió a ritmo acelerado. Las fábricas británicas, incluidas instalaciones asociadas con el Ministerio de Producción de Aeronaves, comenzaron a producir Window en cantidades que asombraron a los oficiales de logística militar. Cada paquete contenía 2.200 tiras de papel aluminio laminado sobre papel, midiendo aproximadamente 27 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. Trabajadores, muchos de ellos mujeres reclutadas para trabajo de guerra, cortaban y empaquetaban las tiras a mano inicialmente, luego con automatización creciente a medida que la demanda explotaba. Para finales de julio de 1943, la industria británica producía más de 200 millones de tiras semanalmente, suficiente para equipar cada bombardero en operaciones contra Alemania. El despliegue operacional fue meticulosamente planeado. 24 tripulaciones de bombarderos Lancaster recibieron una sesión informativa especial el 23 de julio sobre el nuevo equipo que desplegarían. El teniente de vuelo, Harold Martin, veterano de la incursión de los Dam Boosters, registró su reacción en su bitácora de vuelo. Nos dijeron que lanzáramos paquetes de lo que parecía oropel navideño por la compuerta de bengalas, un paquete cada minuto usando un cronómetro para el tiempo. Los oficiales de inteligencia juraron que esta simple acción cegaría completamente el radar alemán. La mayoría de nosotros pensó que se habían vuelto locos. ¿Cómo podrían pedazos de papel aluminio derrotar todo el sistema de defensa aérea alemán? Pronto aprenderíamos la verdad. La tarde del 24 de julio de 1943 comenzó como habían comenzado cientos de operaciones de bombarderos previas. En bases a través del este de Inglaterra, las tripulaciones de tierra prepararon 791 aeronaves para el esfuerzo máximo contra Hamburgo. Los bombarderos Lancaster, Halifax, Stirling y Wellington fueron cargados con una mezcla devastadora de explosivos de alta potencia e incendiarios. Las bombas explosivas arrancarían techos y destrozarían ventanas. Los incendiarios, totalizando 350.000 dispositivos individuales, entonces encenderían las estructuras de madera expuestas, creando un infierno imparable. Lo que hizo diferente esta incursión fue la carga adicional subida a cada aeronave. Cajas de paquetes de Window, apiladas cerca de las compuertas de bengalas, esperaban ser desplegadas a intervalos de 1 milla en la aproximación a Hamburgo. Cada bombardero llevaba suficiente para producir una pantalla casi continua de ecos de radar falsos durante la hora crítica final de la misión. En las estaciones de radar a través del norte de Alemania, el turno nocturno comenzó su vigilancia sin indicación de que esta noche sería diferente de incontables otras. El Oberfähnrich Hartmann, en la estación 3G, completó sus chequeos de equipo con precisión profesional. El radar Würzburg, con indicativo Canoni 3, respondió perfectamente a la calibración. La pantalla mostraba el desorden de fondo normal de retornos terrestres. Las comunicaciones de radio con control de cazas en Stade eran claras. Todo estaba listo para otra noche de guiar cazas hacia bombarderos británicos. La primera indicación de la incursión llegó aproximadamente a las 22:30 horas, cuando radares Freya de largo alcance detectaron formaciones reuniéndose sobre el este de Inglaterra. Este era el procedimiento británico estándar. Nada alarmante. Los controladores de cazas en el cuartel general de la Primera División de Cazas en Metz comenzaron a trazar la incursión en desarrollo, calculando objetivos probables a partir de los rumbos de las aeronaves.
La corriente de bombarderos parecía estar formándose para una penetración hacia la región industrial del Ruhr o posiblemente Hamburgo. Tripulaciones de cazas nocturnos en bases desde los Países Bajos hasta Dinamarca fueron alertadas para preparar órdenes de despegue. Entonces, precisamente a medianoche, cuando la corriente de bombarderos cruzó la costa alemana cerca de Cuxhaven, algo sin precedentes ocurrió a través de toda la red de radar alemana. Los operadores de radar, observando sus pantallas, las vieron llenarse repentinamente de retornos. No el trazado constante usual de bombarderos individuales que podían ser contados y rastreados, sino una explosión de ecos que hizo imposible la identificación individual de objetivos. En la estación 3G, Hartmann observó incrédulo mientras su pantalla, cuidadosamente calibrada, se volvía inútil. Donde momentos antes había estado rastreando 3 formaciones de bombarderos, su pantalla ahora mostraba lo que parecían ser cientos de aeronaves extendidas a través de un frente de 30 kilómetros. El caos en las salas de control de cazas fue inmediato y absoluto. Los controladores que intentaban dirigir cazas nocturnos hacia contactos encontraron sus instrucciones sin sentido en cuestión de minutos. «Hay bombarderos por todas partes», reportó frenéticamente un controlador en Stade al cuartel general divisional, «pero no podemos determinar posiciones individuales. El radar muestra retornos sólidos a través del sector completo. Es imposible dirigir cazas hacia objetivos específicos». Las baterías de reflectores maestros, que dependían de la guía por radar para encontrar bombarderos en la oscuridad, barrían sin rumbo el cielo. Sus radares Würzburg mostraban la misma masa incomprensible de retornos. ¿Deberían iluminar donde el radar indicaba? Cada dirección mostraba objetivos, pero la adquisición visual encontraba cielo vacío. Las baterías antiaéreas enfrentaban la misma confusión paralizante. Las tripulaciones de fuego antiaéreo dependían absolutamente de la dirección por radar para apuntar sus cañones a objetivos invisibles en el cielo nocturno. Sus computadoras predictoras necesitaban datos precisos de alcance y orientación para calcular soluciones de disparo. Ahora sus radares Würzburg les alimentaban información imposible, sugiriendo bombarderos en cada altitud, cada orientación, cada alcance simultáneamente. Algunas baterías dispararon al azar en el área general donde el radar mostraba actividad. Otras cesaron el fuego completamente. Sus comandantes, reconociendo que disparar a ciegas desperdiciaba munición y revelaba sus posiciones a los bombarderos británicos. En las cabinas de los cazas nocturnos Bf-110 y Ju-88, los pilotos experimentaron igual confusión. Sus radares aerotransportados Liechtenstein, previamente tan efectivos para localizar bombarderos en la oscuridad, ahora mostraban la misma masa desconcertante de retornos que plagaba las estaciones terrestres. El mayor Heinz Wolfgang Schnaufer, ya un as con 19 victorias, encontró su radar completamente abrumado. Podía ver retornos por todas partes hacia donde apuntaba mi antena, escribió en su reporte de combate presentado después de la misión. Pero cuando volaba hacia ellos, desaparecían o se multiplicaban. Era imposible distinguir ecos genuinos de bombarderos de lo que sea que estuviera causando esta interferencia sin precedentes. Intenté búsqueda visual, pero la corriente de bombarderos estaba demasiado dispersa. Volamos a ciegas esa noche, nuestra ventaja eliminada completamente. Los 791 bombarderos británicos, mientras tanto, procedieron hacia Hamburgo mayormente sin ser molestados. Las tripulaciones cuidadosamente entrenadas ejecutando los lanzamientos de Window, según su sesión informativa, se encontraron en una operación de bombardeo surrealista, donde las defensas alemanas parecían casi ausentes. Solo 12 aeronaves se perdieron esa noche, una tasa de pérdida del 1.5% comparada con las pérdidas del 5% que habían sido típicas en operaciones recientes. El teniente de vuelo Martín registró su asombro. Los reflectores ondeaban aleatoriamente debajo de nosotros, nunca fijándose en ninguna aeronave. El fuego antiaéreo era esporádico y claramente sin puntería. Ni un solo caza nocturno hizo un pase de disparo en nuestra formación.
Los oficiales de inteligencia habían tenido razón después de todo. Esas simples tiras de papel aluminio habían dejado impotente todo el sistema de defensa aérea alemán. El bombardeo en sí procedió con precisión inusual. El radar de escaneo terrestre HOST-S, una nueva innovación británica, operando en longitudes de onda centimétricas, proporcionó a las aeronaves Pathfinder imágenes claras de la línea costera de Hamburgo y vías fluviales interiores. Las bengalas marcadoras lanzadas por los Pathfinders se encendieron perfectamente sobre los puntos de puntería. Las oleadas subsecuentes de bombarderos liberaron su carga devastadora con precisión de manual. Bombas de alto explosivo demolieron edificios a través de los distritos de Altstadt y Neustadt. Los incendiarios cayeron en las estructuras abiertas y encendieron fuegos que se fusionaron en una conflagración visible desde 200 kilómetros de distancia. Los reportes del Departamento de Bomberos de Hamburgo documentaron después 2.300 incendios individuales iniciados esa noche, abrumando todos los intentos de control. Para Klaus Hartmann y los operadores de radar a través del norte de Alemania, la noche del 24 al 25 de julio terminó con un profundo sentido de fracaso mezclado con miedo. Cuando el amanecer se aproximaba y los bombarderos británicos regresaban a Inglaterra, las pantallas de radar gradualmente se limpiaron de los misteriosos retornos falsos. Los radares Würzburg volvieron a la operación normal, rastreando los bombarderos que partían con su precisión usual, pero el daño a la confianza alemana era completo. «Habíamos sido dejados ciegos», escribió Hartmann en el registro de la estación, «por alguna tecnología que no entendíamos y no podíamos contrarrestar. Si los británicos pueden hacer esto de nuevo, todo nuestro sistema de defensa aérea es obsoleto. Nos volvimos inútiles de la noche a la mañana». La reacción alemana a esta derrota tecnológica fue rápida, pero en última instancia fútil. En el alto comando de la Luftwaffe, el general Kammhuber inmediatamente convocó una conferencia de emergencia de especialistas en radar y comandantes de casas. La pregunta universal era cómo los británicos habían logrado cegar el radar alemán tan exhaustivamente. Las teorías iniciales iban desde nuevos interferidores electrónicos hasta algún desarrollo revolucionario en tecnología de absorción de radar. La verdad era tanto más simple como más devastadora de lo que nadie imaginaba. La respuesta llegó con brutal rapidez cuando las fuerzas alemanas encontraron las calles de Hamburgo repletas de millones de delgadas tiras de aluminio. Soldados, policías y equipos de bomberos barriendo a través de la ciudad devastada descubrieron el papel aluminio brillante por todas partes, colgando de árboles, cubriendo techos, apilado en calles y flotando en los canales. El doctor Hans Plendl, el plenipotenciario del Reich para investigación de alta frecuencia, examinó muestras traídas a él con horror creciente. En cuestión de horas, confirmó lo que cada especialista en radar alemán había temido. Los británicos habían desplegado Doppel, la contramedida de radar idéntica que los científicos alemanes habían desarrollado, pero nunca usado por miedo a represalias. Las implicaciones eran inmediatamente claras y absolutamente catastróficas. Alemania no poseía contramedida rápida porque los planificadores alemanes habían asumido que la tecnología de radar británica estaba años detrás de las capacidades alemanas. Nadie había priorizado desarrollar defensas contra Doppel porque desplegarlo parecía estratégicamente impensable. Ahora los británicos habían llamado el farol de Alemania y revelado que el emperador no vestía ropa. Cada estación de radar en la red de defensa aérea alemana era vulnerable a la misma contramedida simple y barata. La búsqueda frenética de soluciones comenzó inmediatamente, pero enfrentó obstáculos insuperables. El general Kammhuber testificó más tarde ante interrogadores aliados después de la guerra que el momento del despliegue de Window fue catastróficamente perfecto para Gran Bretaña. Si hubieran introducido esto 6 meses antes, explicó, la industria alemana podría haber tenido tiempo de desarrollar y producir en masa equipos de radar operando en diferentes frecuencias inmunes a esta longitud de onda particular de interferencia. Pero para julio de 1943, las instalaciones de producción de radar alemanas estaban completamente comprometidas
con diseños existentes. La industria de electrónica estaba estirada hasta el punto de quiebre, apoyando el desarrollo del cohete B-2, nuevo radar de aeronave para cazas nocturnos y una docena de otros programas críticos. Simplemente no había capacidad de repuesto para reequipar para nuevas frecuencias de radar. La respuesta táctica inmediata fue casi medieval en su simplicidad. El Oberst Hajo Hermann, un veterano piloto de bombarderos, propuso una solución desesperada que llamó Wildesau o jabalí salvaje. Cazas diurnos monoplaza serían usados como cazas nocturnos, dependiendo completamente de adquisición visual de bombarderos silueteados contra reflectores e incendios abajo. Los pilotos de caza serían dirigidos a áreas generales donde las concentraciones de Window indicaban la corriente de bombarderos. Luego cazarían independientemente usando sus ojos en lugar de radar. Era una táctica brutal que logró algún éxito, pero a un costo terrible. Los pilotos de cazas diurnos, sin entrenamiento en vuelo nocturno y careciendo de instrumentación apropiada, sufrieron pérdidas pesadas por accidentes y fuego amigo. La táctica era poco más que un reconocimiento desesperado de que la superioridad tecnológica alemana se había evaporado en una sola noche. Los estadounidenses, observando el éxito británico con Window, inmediatamente aceleraron su propio programa de contramedidas de radar. El Laboratorio de Investigación de Radio de Harvard, trabajando en estrecha colaboración con científicos británicos en Malvern, había estado desarrollando interferidores electrónicos que podían interrumpir activamente el radar alemán en lugar de simplemente crear ecos falsos. Su creación más exitosa fue un dispositivo llamado Carpet, diseñado específicamente para interferir los radares Würzburg de dirección de tiro que dirigían el fuego antiaéreo alemán. Carpet era un sistema elegantemente concebido que representaba la vanguardia de la tecnología de guerra electrónica. A diferencia de Window, que dependía del reflejo pasivo de pulsos de radar, Carpet era un interferidor activo que transmitía ruido de radiofrecuencia directamente a receptores de radar alemanes. La versión AAPT-2, desarrollada para instalación en bombarderos pesados estadounidenses, consistía en un receptor que detectaba transmisiones de radar Würzburg alemanas y un transmisor que inmediatamente devolvía una poderosa señal de interferencia en la misma frecuencia. El efecto en los operadores de radar alemanes fue catastrófico. Sus pantallas, en lugar de mostrar retornos claros de aeronaves, se llenaban con una tormenta sin sentido de ruido que hacía el rastreo imposible. El sargento técnico Robert Chen, un oficial de contramedidas de radar volando con el 308 Tihare grupo de bombarderos, describió la efectividad de Carpet en un reporte de combate presentado en diciembre de 1943. Nuestro B-17 llevaba 2 interferidores Carpet, uno operado por mí y uno por el artillero de la torreta de bola. Cuando estábamos sobre territorio enemigo, yo escaneaba las frecuencias usadas por el radar alemán de dirección de tiro usando mi receptor de búsqueda AN-APR4. Cuando detectaba una transmisión Würzburg indicada por un patrón de pulso característico, sintonizaba un interferidor a esa frecuencia y lo activaba. El radar alemán inmediatamente se inundaría de ruido. Podíamos ver realmente los efectos desde el bombardero, mientras las ráfagas de fuego antiaéreo que nos habían estado rastreando con precisión, repentinamente se dispersaban salvajemente, disparando a altitudes y orientaciones aleatorias. Era enormemente satisfactorio observar la puntería alemana deteriorarse de precisión a conjetura. Para finales de 1943, la combinación de Window y Carpet había reducido la efectividad antiaérea alemana en un estimado 75%. El análisis estadístico de la 8V Fuerza Aérea mostró disminuciones dramáticas en pérdidas de bombarderos por fuego antiaéreo en misiones donde se empleaban contramedidas de radar. Los grupos de bombarderos usando tanto Window como interferencia de barrera Carpet reportaron pérdidas por fuego antiaéreo cayendo del 2.5% al 0.4%, con daño de batalla mayor declinando del 5.5% al 0.8%.
Estos números representaban cientos de bombarderos y miles de vidas de tripulaciones aéreas salvadas mediante guerra electrónica en lugar de blindaje o potencia de fuego. La respuesta alemana se volvió cada vez más desesperada a medida que la interferencia aliada se volvía más sofisticada. En instalaciones de investigación a través de Alemania, científicos trabajaban frenéticamente para desarrollar contramedidas a las contramedidas. El programa LOSE, nombrado por la palabra alemana para piojo, intentaba explotar el hecho de que las tiras de Window caían relativamente lento a través del aire, mientras las aeronaves mantenían altas velocidades. Esta diferencia de velocidad, teóricamente, podría permitir a los sistemas de radar filtrar los retornos lentos de la paja y detectar solo aeronaves en movimiento rápido. El desarrollo de radares ágiles en frecuencia se convirtió en una prioridad. Si el radar alemán podía cambiar rápidamente las frecuencias operativas, los interferidores aliados tendrían dificultad rastreando e interfiriendo cada nueva frecuencia. El radar aerotransportado Fuge-220 Liechtenstein SN2, introducido a finales de 1943, operaba en la banda de 90 MHz, muy por debajo del rango de frecuencia para el cual Window había sido cortado para interferir. El Telefunken Fuge-220 usaba una nueva configuración de antena llamada Hirschgeweih o cornamenta de ciervo, consistente en 8 grandes elementos dipolo proyectándose hacia adelante desde la nariz de la aeronave. La frecuencia más baja permitía a este radar ver a través de nubes de Window que cegaban completamente sistemas anteriores. Durante varios meses, los cazas nocturnos alemanes recuperaron algo de efectividad usando el radar SN2. El mayor Heinz Wolfgang Schnaufer, quien eventualmente se convertiría en el ES de cazas nocturnos, con mayor puntuación con 121 victorias confirmadas, acreditó el nuevo radar con restaurar su eficiencia de matar. El SN2 nos permitió distinguir retornos genuinos de bombarderos de la paja que había cegado nuestros radares previos, escribió en un reporte técnico al Comando de Cazas Nocturnos en febrero de 1944. Podía rastrear bombarderos de nuevo a través de la interferencia y posicionarme para el disparo mortal. Sin embargo, esta ventaja fue temporal. La inteligencia aliada era implacablemente exhaustiva. El sube y baja tecnológico se inclinó decisivamente de vuelta a los aliados en mayo de 1944, cuando 3 operadores de radar alemanes, el Oberleutnant Herbert Schiller y su tripulación, desertaron a Escocia en un Juco U-88, caza nocturno equipado con el radar temprano Liechtenstein BC. La aeronave, que permaneció mayormente intacta después de aterrizar en Rough Dice en Aberdeen, proporcionó a científicos británicos inteligencia técnica completa sobre el radar aerotransportado alemán. En cuestión de semanas, se habían desarrollado nuevas contramedidas. El sistema Serrate, diseñado por TRE, era un receptor pasivo que detectaba transmisiones de radar Liechtenstein y proporcionaba a los cazas nocturnos Mosquito británicos información de orientación para rastrear aeronaves alemanas. El cazador se había convertido en la presa. Los cazas nocturnos alemanes, sus transmisiones de radar traicionando sus posiciones, se encontraron siendo acechados por cazas británicos usando tecnología alemana contra ellos. El golpe de inteligencia se repitió de forma aún más devastadora en julio de 1944. Un Ju-88G1, caza nocturno del 7 Nachtjagdgeschwader II, equipado con el supuestamente seguro radar FUG-220 SN2 y el detector FUG-227 Flensburg, aterrizó erróneamente en Rough Woodbridge en Suffolk, después de que la tripulación confundiera balizas de navegación británicas con señales alemanas. La aeronave fue capturada intacta, con todo su equipo de guerra electrónica funcionando perfectamente. Los científicos británicos inmediatamente entendieron cada detalle de la última tecnología de radar alemana. En cuestión de días, nuevos sistemas de interferencia estaban en desarrollo, específicamente adaptados para derrotar el SN2. El rango de frecuencia, patrones de antena, características de pulso, todo era ahora conocido por especialistas en contramedidas aliadas.
El interferidor Piperack, desarrollado rápidamente por TRE después del incidente de Woodbridge, fue diseñado específicamente para cegar el radar SN2. Instalado en fortalezas RAF y Liberators del Grupo 100, aeronaves especializadas de guerra electrónica, Piperack creaba un cono de interferencia detrás de la aeronave dentro del cual las formaciones de bombarderos siguientes podían operar con relativa inmunidad de interceptación de cazas nocturnos. El efecto en la efectividad de los cazas nocturnos alemanes fue inmediato y profundo. Las pérdidas del comando de bombarderos, que habían alcanzado niveles alarmantes durante la batalla de Berlín en el invierno de 1943-44, declinaron marcadamente una vez que el despliegue de Piperack se generalizó a mediados de 1944. Kelfeld-Webel Ernst Simon, el operador de radar que había comenzado la guerra confiado en la superioridad tecnológica alemana, escribió con amarga resignación en noviembre de 1944. Estamos perdiendo la guerra electrónica exhaustivamente. Cada sistema de radar que desplegamos es interferido en cuestión de semanas. Cada frecuencia que usamos es detectada y contrarrestada. Aeronaves británicas que no podemos ver en radar nos cazan usando nuestras propias transmisiones como balizas. Bombarderos estadounidenses que previamente volaban a través de fuego antiaéreo asesino, ahora pasan a través de nuestras defensas con impunidad, porque nuestros radares de dirección de tiro son interferidos hasta la inutilidad. Hemos sido reducidos a pelear con nuestros ojos como pilotos de la guerra anterior, mientras el enemigo opera en un espectro electromagnético invisible donde tienen dominio total. El efecto acumulativo de la guerra electrónica aliada fue asombroso. Para 1944, Alemania había sido forzada a desviar enormes recursos a una batalla perdedora en la guerra de radar. 7.000 especialistas en electrónica, ingenieros y científicos, críticamente necesarios para otros programas de desarrollo de armas, fueron reasignados a investigación de contramedidas de radar. Esto representaba casi el 90% de los expertos en radio de alta frecuencia de Alemania, todos buscando desesperadamente soluciones a interferencia aliada que parecía evolucionar más rápido de lo que las contramedidas alemanas podían ser desplegadas. Instalaciones de producción que podrían haber estado fabricando radar para U-Boots o sistemas de control de fuego para tanques, en cambio estaban reequipándose constantemente para producir nuevas frecuencias y configuraciones de radar, cada una obsoleta casi antes de entrar en servicio. Las consecuencias estratégicas se extendieron mucho más allá de la efectividad táctica inmediata. La producción de aeronaves alemanas y cañones antiaéreos se expandió dramáticamente para compensar la efectividad de radar degradada. Para agosto de 1943, el 45% de todas las aeronaves de caza alemanas fueron asignadas a defensa del territorio en lugar de apoyar fuerzas terrestres en los frentes oriental y occidental. Los cañones antiaéreos pesados en Alemania aumentaron en más del 25%, cada batería requiriendo personal, munición y mantenimiento que drenaba recursos de unidades de línea de frente. La reasignación de la producción industrial de guerra alemana a defensa del territorio fue un resultado no intencionado, pero masivamente consecuente de la guerra electrónica aliada. Los frentes de combate sufrieron críticamente por falta de apoyo aéreo, mientras los recursos eran dedicados a defender contra corrientes de bombarderos que el radar alemán ya no podía rastrear o enfrentar efectivamente. Las demandas de personal se volvieron igualmente paralizantes. Las unidades antiaéreas en Alemania eventualmente consumieron el 25% de toda la munición producida y requirieron niveles de dotación que sacaron 1 millón de hombres de otro servicio militar. Estos eran hombres que podrían haber estado peleando en el frente oriental o defendiendo las playas de Normandía, en cambio parados junto a cañones guiados por radar que la interferencia aliada había dejado mucho menos efectivos de lo que su capacidad física sugería. El impacto psicológico en operadores de radar alemanes y tripulaciones de cazas fue igualmente devastador. Klaus Hartmann, cuya guardia el 24 de julio de 1943 había presenciado el primer despliegue de Window,
mantuvo un diario privado descubierto después de la guerra. Sus entradas rastreaban una progresión de confianza a través de confusión hasta desesperación. En agosto de 1943 escribió: "Adaptamos nuestros procedimientos constantemente, pero los británicos se adaptan más rápido. En diciembre de 1943 se ha vuelto claro que estamos superados, no solo en cantidad sino en calidad de equipo electrónico". Para marzo de 1944. "Ya no creo que podamos ganar la guerra de radar. Los aliados entienden nuestros sistemas completamente y contrarrestan todo lo que desplegamos. Estamos peleando ciegos contra un enemigo que ve perfectamente". El colapso final de las defensas aéreas alemanas llegó en 1944, cuando la superioridad aérea aliada se volvió absoluta. Las operaciones del día D en junio vieron la operación de decepción de guerra electrónica más sofisticada de la guerra. La operación Glimmer y la operación Taxable usaron reflectores de radar suspendidos de globos y aeronaves especializadas, lanzando Window en patrones precisos para crear la firma de radar de flotas de invasión masivas aproximándose al paso de Calais, desviando la atención alemana de las zonas reales de desembarco en Normandía. Los operadores de radar alemanes, sus sistemas ya degradados por meses de interferencia, no podían distinguir amenazas genuinas de fantasmas electrónicos. La invasión tuvo éxito en parte porque los comandantes alemanes no podían confiar en su radar para decirles dónde estaba ocurriendo el ataque real. Para el final de la guerra, los bombarderos pesados estadounidenses rutinariamente llevaban 2 o más sistemas de contramedidas electrónicas. El interferidor APT-2 Carpet se convirtió en equipo estándar con más de 14.000 unidades producidas durante la guerra, más que la producción combinada de todo el otro equipo de guerra electrónica aliado. Este número asombroso reflejaba tanto la capacidad industrial estadounidense como la importancia crítica puesta en interferir el radar alemán. Los bombarderos RAF llevaban cargas similares de equipo de contramedidas, con el grupo Nesegura 100 RAF operando aeronaves especializadas de guerra electrónica que acompañaban corrientes de bombarderos, creando conos protectores de interferencia, dentro de los cuales los bombarderos atacantes podían operar con pérdidas dramáticamente reducidas. El legado tecnológico se extendió mucho más allá de los efectos militares inmediatos. La guerra electrónica, apenas concebida antes de 1940, había evolucionado en un componente crítico de operaciones militares. El concepto de contramedidas de radar y contramedidas estableció patrones que definirían el desarrollo de tecnología militar por décadas. La rápida evolución de técnicas de interferencia y antiinterferencia demostró que la ventaja tecnológica era temporal, que la guerra electrónica era una carrera sin fin entre detección y decepción, visibilidad e invisibilidad. Los interrogatorios de posguerra de especialistas en radar alemanes revelaron la extensión completa de su derrota. El doctor Hans Plendl, testificando ante oficiales de inteligencia aliados en junio de 1945, proporcionó una evaluación exhaustiva. El despliegue de Window en julio de 1943 fue el punto de inflexión del cual nunca nos recuperamos, declaró. Cada desarrollo subsecuente fue reactivo, intentando contrarrestar innovaciones aliadas en lugar de avanzar nuestras propias capacidades. Para 1944, estábamos 6 meses detrás de la tecnología de contramedidas aliadas. Para 1945, la brecha se había ampliado a 1 año o más. Perdimos la guerra electrónica no porque los científicos alemanes fueran menos capaces, sino porque la capacidad de producción aliada y la recopilación de inteligencia crearon una ventaja insuperable. Estábamos peleando una guerra de innovación que no podíamos ganar. El general Joseph Kammhuber, cuyo sistema integrado de defensa aérea había sido el orgullo de la Luftwaffe, ofreció testimonio igualmente sombrío. La línea Kammhuber, que había sido tan efectiva en 1941 y 1942, se volvió obsoleta en una sola noche cuando Window fue introducido, dijo a sus interrogadores. Intentamos adaptaciones, pero cada una fue contrarrestada por interferencia aliada en cuestión de semanas.
El golpe final llegó cuando nuestras propias aeronaves fueron rastreadas y destruidas usando detectores que rastreaban nuestras transmisiones de radar. Nos habíamos convertido en balizas, guiando cazas enemigos hacia nosotros. El efecto psicológico en las tripulaciones de cazas nocturnos fue devastador. Sabían que cada vez que activaban su radar para encontrar un bombardero, estaban revelando su posición a cazas británicos equipados con detectores Serrate. Los cazadores efectivamente se habían convertido en la presa. La campaña de bombardeo estratégico tuvo éxito en última instancia, no solo por el peso de bombas lanzadas, sino porque la guerra electrónica cegó las defensas alemanas. El análisis estadístico conducido después de la guerra demostró que las pérdidas de bombarderos declinaron dramáticamente una vez que se desplegó interferencia exhaustiva. En 1943, antes del uso generalizado de window e interferidores electrónicos, las tasas de pérdida del comando de bombarderos promediaron 4.5% por misión. Para finales de 1944, con apoyo completo de guerra electrónica, las tasas de pérdida habían caído a 1.5%, a pesar de que las defensas aéreas alemanas realmente aumentaron en fuerza numérica. La 88ª Fuerza Aérea estadounidense experimentó mejoras similares, con tasas de pérdida por fuego antiaéreo declinando en un 75% una vez que los interferidores Carpet se convirtieron en equipo estándar. El costo humano ahorrado mediante guerra electrónica fue asombroso. Estimaciones conservadoras sugieren que las contramedidas de radar previnieron la pérdida de más de 450 bombarderos pesados solo en la 8ª Fuerza Aérea, representando aproximadamente 4.500 vidas de tripulaciones aéreas. Las cifras del Comando de Bombarderos mostraron efectos similares con un estimado de 800 aeronaves preservadas mediante tasas de pérdida reducidas, atribuibles a sistemas de window e interferencia. Estas no eran estadísticas abstractas, sino hombres vivientes que regresaron a sus familias después de la guerra porque científicos británicos y estadounidenses habían superado en pensamiento la tecnología de radar alemana. La guerra invisible peleada en el espectro electromagnético demostró ser tan decisiva como cualquier campaña peleada con bombas y balas. Klaus Hartmann, el operador de radar alemán que había presenciado el primer despliegue de Window, sobrevivió la guerra e inmigró a Estados Unidos en 1952, eventualmente trabajando como ingeniero electrónico en California. En una entrevista de 1978 para un proyecto de historia militar, reflexionó sobre esa noche de julio 35 años antes. Cuando vi mi pantalla de radar llenarse con retornos imposibles, supe instantáneamente que todo había cambiado. Aunque no entendía lo que estaba presenciando, los británicos habían logrado algo que pensábamos imposible. Habían hecho invisibles sus bombarderos, no mediante sigilo o decepción, sino abrumando nuestra capacidad de distinguir señal de ruido. En retrospectiva, esa fue la noche que Alemania perdió la guerra aérea. No lo supimos inmediatamente, pero el resultado fue determinado en ese momento cuando nuestra ventaja tecnológica se evaporó como niebla matutina bajo la luz del sol. La historia de los operadores de radar alemanes, encontrando tecnología de interferencia aliada, permanece como una de las reversiones tecnológicas más dramáticas en la historia militar. Demostró que las guerras se pelean no solo con potencia de fuego y mano de obra, sino con conocimiento e innovación. El bando que podía superar en pensamiento y superar en producción a su enemigo en el espectro electromagnético invisible tenía una ventaja decisiva que ninguna cantidad de coraje o determinación podía superar. Los operadores de radar alemanes, tan capacitados y dedicados como eran, se encontraron peleando una batalla que no podían ganar porque científicos e ingenieros aliados habían resuelto problemas que los planificadores alemanes nunca imaginaron que existieran. La lección más amplia se extendió más allá de la tecnología de radar. La guerra electrónica estableció el principio de que el conflicto moderno ocurre a través de múltiples dominios simultáneamente. El control del espectro electromagnético demostró ser tan crítico como el control del aire, tierra o mar.
Las naciones que reconocieron esta realidad e invirtieron recursos en consecuencia, ganaron ventajas que moldearon los resultados de batalla decisivamente. Alemania, con toda su destreza tecnológica en 1943, nunca se recuperó del shock del 24 de julio, cuando miles de simples tiras de aluminio dejaron obsoletos sistemas de radar sofisticados. La guerra invisible había sido peleada y perdida antes de que la mayoría de los comandantes alemanes siquiera entendieran que había comenzado una nueva forma de guerra. Esa permanece como la derrota más devastadora de todas: perder una batalla que nunca supiste que se estaba peleando hasta después de que ya había terminado.